frente a estos gastos tanto de la pandemia como también un poco como un reordenamiento del presupuesto vigente este año. Lastimosamente la ley tiene una redacción donde prácticamente son enunciados que van a otorgar atribuciones al Ministerio de Hacienda, que desde nuestro punto de vista son acciones que tienen que ser autorizadas explícitamente por el presupuesto, como son los cambios de presupuesto por el Congreso Nacional. Entonces, ellos anuncian, por ejemplo, una serie de medidas de reprogramaciones de casi 262 millones de dólares que van a digamos, ser reprogramadas dentro del presupuesto, o de préstamos y deudas que se han contraído, que no han sido totalmente utilizadas y que van a ser reprogramadas. Pero no hay absolutamente ningún detalle al respecto. No sabemos a quién se le va a cortar el presupuesto, en qué se le va a cortar el presupuesto y a quién se le va a dar para qué cosa. Entonces, estamos remitiendo ahora al ministro de Hacienda, y yo se lo reclamé en esa audiencia, Sí. de cuáles son los detalles, cuáles son las deudas no, o sea, los préstamos no ejecutados, cuáles son, cuántos son, de qué dinero estamos hablando y en qué se van a utilizar estos recursos. Lo mismo con respecto a los recortes. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna información. Es casi como hacer un presupuesto nuevo, que normalmente todos los años nos lleva casi 2 meses y medio de discusión en el Parlamento, y ahora por un artículo le vamos a dar esa potestad discrecional al ministro de Hacienda para que él rehaga todo el presupuesto, no sé, supuestamente con buenas intenciones, pero con total desconocimiento de qué es lo que va a pasar, a quién, cómo, cuándo, cuánto, etcétera. Y lo mismo la aparición de una nueva deuda pública, porque aparentemente no es una deuda, porque es una capitalización a través del Fondo Monetario Internacional, a través de unos fondos especiales, pero finalmente creemos que estamos hablando de una deuda pública, porque se van a pagar intereses hasta tanto ese dinero pueda ser usado como dinero, digamos, en la ejecución de los proyectos, de los programas, o como calce presupuestario. Entonces, en realidad nos interesa un poco una explicación más clara, más precisa de lo que van a ser estas medidas, y sobre todo porque siempre estamos con temas no resueltos, como por ejemplo la deuda de medicamentos e insumos, o la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, que hasta ahora el ministro de Hacienda dice que la plata está y que hay que ejecutar, y el ministro de Salud dice que le falta plata, y sin embargo tampoco la ejecución es muy alta. Entonces, hay mucho todavía en este tema, Vanessa, que no queda claro, que lastimosamente vamos a tener que debatirlo seriamente con el ministro, y vamos a pedirle las explicaciones correspondientes, sobre todo de los detalles, para que cuando aprobemos lo que se apruebe, sea con total conocimiento de qué recursos, de dónde salen, a dónde van, cuánto es, y en qué se va a usar para poder, digamos, dar nuestro aval, que es lo que corresponde. Senadora, cuando ustedes estudiaban este proyecto de ley, ya no se estimaba que iba a faltar este dinero, porque acá dice, la ley es conocida como gasto cero, ahora por COVID, y ante la gran demanda, el gran contagio también que se registra todavía a estas alturas en nuestro país, no se estudió ya eso, el ministro no había alertado ya que esta ley implicaría falta de recursos en el futuro. Claro, nosotros no dudamos de que haya que llevar más recursos. La pregunta nomás es cómo vamos a hacer este proceso de otorgar más recursos al Ministerio de Salud. O sea, una cosa correcta es que necesitamos más recursos. La pregunta nomás es
si el camino es el que nos trae el ministro de Hacienda, porque es un camino totalmente discrecional, donde él en realidad dice que hay préstamos que va a reprogramar y que eso va a sacar fondos. ¿Cuál préstamo? Ya no ¿Cuántos? más. ¿Verdad? O sea, ese es nomás el requerimiento que nosotros hacemos, que no podemos decir de manera genérica que él va a rehacer todo el presupuesto sin saber a quién se le va a sacar. Le van a sacar a la Secretaría de la Niñez para darle al Banco Central. Estoy diciendo haciendo una ironía, digamos, ¿verdad? Vamos a capitalizar más el sistema financiero que tiene dinero ocioso y que no ha sido capaz de entregar todos los créditos, y han habido muchas empresas quebradas y sin auxilio, sobre todo entre las pequeñas y más empresas, digamos, de menor porte. O vamos a colocar realmente en el Ministerio de Salud. Si vamos a colocar en el Ministerio de Salud, ¿por qué no pagamos la deuda en salud, la deuda histórica que está ahogando? Sin embargo, no vamos a colocar muchos recursos para pagar la deuda histórica que está produciendo problemas de desfinanciamiento para la industria y para los importadores de medicamentos. Entonces, no es que estemos en desacuerdo en que tengamos que buscar más recursos y que se asignen esos recursos. Lo que no estamos de acuerdo es que el ministro de Hacienda cada vez más utilice una manera discrecional donde explica muy poco, nos da líneas generales y deja todo para legislar y para ejecutar a través de decretos presidenciales que solamente ellos saben finalmente cómo va a ser y cómo va a ser. Y eso estaba prohibido por la Constitución. El presupuesto tiene que ser reasignado desde el Poder Legislativo en conjunto con el Poder Ejecutivo, y esa potestad nosotros queremos que se respete, primero porque finalmente ponemos nuestra firma y nuestro aval para que haya más deuda o no sobre la cabeza de todos los paraguayos y paraguayas. O sea, cuando habilitamos más deuda, es una deuda para todos los paraguayos y paraguayas. Por supuesto. Entonces, con más razón de que lo hagamos de manera responsable. Senadora, como médica, como senadora también exministra de Salud, ante esta ley que está vigente y que dice que tiene como objeto la cobertura de medicamentos, insumos, hospitalización por diagnóstico de COVID, ¿cómo ves en cuanto al cumplimiento, la lentitud, o es bastante rápido acceder a esto? Porque dicen, bueno, entrar en la página web o andar al ministerio, por lo que pudiste escuchar o ver en cuanto a esta ejecución de la ley que es bastante reciente, senadora. Bueno, en realidad hay bastante dificultades para la implementación oportuna de la ley. Es más, los sanatorios prácticamente no están respetando la ley, en el sentido de que están exigiendo a la gente si querés entrar aquí, tenés que hacer un depósito de 25, de 30, de 40 millones, de 50 millones, dependiendo de los sanatorios, y les condicionan a la gente que después, si viene la plata del ministerio, le podrán devolver o no, etcétera. Hay mucha demora en la aceptación, hay sanatorios que están poniendo sus propias reglas, o sea, hay una serie de dificultades. Y otro de los problemas serios que se ha tenido desde el inicio es que el Ministerio de Salud nunca ha terminado de oficializar un protocolo de tratamiento que coloque todas las alternativas de acuerdo a la gravedad del paciente, de acuerdo al proceso, y que permita que la gente pueda acceder a toda la medicación que va a necesitar en el tratamiento de sus familiares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el famoso Remdesivir. Sí. Durante semanas el Ministerio de Salud dijo que no estaba en el protocolo. Sin embargo, todos o gran mayoría de los médicos del Ministerio de Salud en los establecimientos públicos le recetan a las familias y le hacen comprar en el sector privado. Y la DIVEN no reconocía. El Ministerio, creo que ahora en las últimas semanas, pero ¿cuánto pasó? ¿Cuántas familias se endeudaron detrás de estos medicamentos? Entonces,
Dicen que no está en el protocolo, por eso no cubren, pero sin embargo no está en el protocolo, pero lo usan habitualmente. Eso significa que el protocolo en realidad no está funcionando o no es correcto o no hay consenso o no fueron capacitados los colegas o no hay una autoridad real del ministerio para implementarlo. Entonces hay como una serie de elementos de esta naturaleza que cuál es el resultado final, Vanessa, Sí. y que la gente está sacando plata de su bolsillo, plata de pollada, plata de tallarinada, de rifas, está empeñando sus cosas, está vendiendo a bajo costo, está sacando préstamos. Una pena, una Ese pena. es el gran financiamiento. Ojalá que digamos, nuestro organismo de encuestas, censos, se organice una encuesta de hogares y en las preguntas podamos sacar cuánto ha sido el gasto de bolsillo de las familias en esta pandemia. Antes de la pandemia, razón por la cual nosotros siempre hemos abogado por la gratuidad, la gente llegó a tener hasta el 50-60% de los gastos de salud salían del bolsillo de la gente, sobre todo de aquellos gastos crónicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una familia donde hay un papá, mamá, abuelos o personas adultas que son hipertensos, o que son diabéticos, o que tienen alguna enfermedad crónica, ese es un ingreso mensual continuo y permanente, porque todos los meses uno toma su remedio para la presión. Entonces, si tenés a tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu hermana mayor tomando un remedio para la presión, ese es un presupuesto de todos los meses de la familia, porque se hay que comprar y es que el sistema de salud no nos provee estos medicamentos. Y ese gasto de bolsillo es un gasto tremendo, lo ha sido siempre en el Paraguay. Y en este momento de la pandemia, yo no sé, hay familias en que han entrado 3, 4 personas en terapia intensiva y encima han fallecido. Los gastos que llevan también el enterrar a una persona tiene un costo tremendo. Y a eso se suma una familia endeudada, empobrecida, a veces sin trabajo y encima con huérfanos o con pequeños personas menores que quedan a cuidado de otros familiares o a veces sin familia. Entonces estamos hablando realmente de un drama social tremendo, tremendo. Y por eso que la mala ejecución de esta ley, la no implementación correcta, está produciendo realmente situaciones catastróficas en muchas familias paraguayas. Una lástima, porque acá, por ejemplo, dice el artículo 4 en cuanto a la cobertura. El Ministerio de Salud establecerá el listado de medicamentos, insumos, estudios, cualquier tecnología y tratamiento que será cubierto por la presente ley. Y no estaba entonces en Remdesivir, por lo menos al inicio de la promulgación de esta ley, y mucha gente tuvo que comprar sin siquiera haber en el país senadora. Entonces, por eso hablamos de la lentitud y la mala ejecución de esta ley. Esperemos que mejore y se cumpla, porque si va a haber una ley que no se va a cumplir, entonces es letra muerta. Así es, lastimosamente el no cumplimiento de la ley o el incumplimiento parcial o ineficiente tiene una repercusión tremenda sobre las familias, ¿verdad? Sobre todo el martirio que da. Por eso que ayer cuando le escuchaba al presidente de la República poniendo como una de las fortalezas de su gestión el acceso a medicamentos, se parecía una ironía, porque en realidad estas medidas, recordarás que el pitubó y todo eso al inicio era darle la plata a la gente para que salga a buscar los medicamentos. O sea, una cosa totalmente Dios mío. inapropiada, ¿verdad? O sea, Sí. que la gente que tiene encima a su familiar allí tiene que salir a buscar los medicamentos, etcétera. Entonces, esto ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto. Yo creo que no hay días en que en las redes sociales no haya un aviso de pollada, de tallarinada, de San Juan, de rifas,
de todo tipo de solidaridad de la gente para sostener los gastos de internación. Y si la ley funcionara, en realidad tendría que haber desaparecido esa modalidad, porque ya deberíamos todos estar, digamos, amparados por la ley, pero lastimosamente eso no ha sucedido. Bueno, senadora, te agradecemos mucho tu tiempo. Seguro vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud pueda encontrar esos recursos, pero se pueda tener claro el origen y no más préstamos. Y por el otro lado, el cumplimiento de estas normativas vigentes en el marco de esta pandemia. Así es, Vanessa. Por eso es que pedimos identificar los préstamos. Yo creo que hay cosas que se hicieron bonos soberanos y una serie de cosas, para hacer puentes, para hacer carreteras. Y yo creo que muchas de estas obras no es que van a ser dejadas de un lado, sino que vamos a postergar en el tiempo, y en vez de construir a lo mejor una carretera donde hoy existe la carretera, pero era para repararla, etcétera, podemos convivir todavía con una carretera en malas condiciones, pero sí salvar vidas es una prioridad en este momento. Entonces hay cosas así como pudiéramos encontrar cuántas pasarelas de Ñandutí que no son la prioridad en este momento, y ese tipo de recursos me parece que es un imperativo que sean reorientados o reorientadas para el financiamiento de los gastos de salud. Así mismo es, senadora. Un abrazo y gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, senadora, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Hablábamos con la senadora Esperanza Martínez y lo que ella decía era que, bueno, el Ministerio de Salud está pidiendo dinero para poder cumplir con lo que establece esta ley, la 6742, entre otros gastos, pero